Bueno, pasamos entonces a la siguiente mesa donde va a hablar la doctora Claudia Capandegui acerca de la problemática de la infección por HPV en la población transgénero, y ya sería la anteúltima clase de hoy. Claudia, acércate, y la van a acompañar la doctora Andrea Varela D'Alessio, como coordinadora, y como secretaria la doctora Danis Méndez Vaca. Presento a la doctora Andrea Varela D'Alessio, que es exalumna de la carrera especialista en tracto genital inferior y colposcopía, o sea que es especialista y está a cargo de la sección patología cervical del Hospital Vélez Sarsfield. ¿Es así? Así que bueno, un gusto tenerte. Y bueno, Danis, por supuesto, es alumna actual de la carrera y es ex-fellow de patología cervical del Hospital de Clínicas. Bueno, vamos a escuchar entonces a la doctora Capandegui con este tema, que es la problemática de la infección por HPV en la población transgénero. Bueno, muchas gracias por la invitación a dar esta charla, a la doctora Cora y a todos los integrantes de la sociedad. Les voy a hablar acerca de la problemática de la infección por HPV en población transgénero. Es inevitable que si voy a hablar de transgénero no les presente la ley de identidad de género, que este año ha cumplido 11 años desde la sanción. Es una ley de avanzada, es pionera a nivel internacional. No solamente visibiliza a la persona transgénero en la vida adulta, sino que también incluye a las edades más tempranas, a la niñez y a la adolescencia transgénero. Y esto es a partir de el artículo 3, 4 y 5, que tiene que ver con la rectificación registral, que pueden hacer la modificación los más jovencitos. Da la definición de lo que es la identidad de género, lo que es la identidad de género autopercibida, el trato digno, que es el tratar a la persona de acuerdo al nombre de pila que fue elegido y no por el nombre de pila que figure en su documento o en la credencial, si ustedes quieren, de la obra social. Despatologiza todo lo que tiene que ver con la diversidad, desjudicializa el proceso, porque antes de esta ley, para hacer una cirugía de readecuación o un tratamiento hormonal, había que recurrir a la justicia para que justamente diera su autorización. Acá ahora solamente a partir de la ley se firma un consentimiento y la persona puede realizar las modificaciones corporales que desee. Y también habla acerca de lo que es la salud integral de la persona. Para poder entender rápidamente qué es la identidad de género, tenemos que dar dos grandes definiciones: lo que es sexo asignado al momento del nacimiento, si ustedes quieren, que se basa en las características biológicas de la persona. En sala de parto nos guiamos en ese momento por los genitales externos, tenemos un sexo femenino, uno masculino y un intersex cuando los genitales son ambiguos. Y esto lo tenemos que relacionar con el género, que el género tiene una connotación sociocultural, habla de actitudes, de sentimientos, de comportamientos que una cultura le toma de acuerdo a ese sexo biológico, relacionaría ese sexo biológico con determinadas actitudes y divide lo femenino y lo masculino. La identidad de género habla de lo que es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Por lo tanto, yo no la puedo diagnosticar como médica, me lo tiene que contar la persona. Esta vivencia interna puede o no corresponder con ese sexo que fue asignado al momento del nacimiento. Una aclaración: todas las personas tenemos una identidad de género, y ahora lo vamos a ver. Esta vivencia puede incluir la vivencia personal del cuerpo, que puede involucrar la modificación de determinadas apariencia, función, anatomía de su cuerpo a través de diferentes medios médicos, como es los quirúrgicos o los hormonales, siempre y cuando todo esto sea, por supuesto, libremente escogido. Y también incluye otras expresiones de género, como es la vestimenta, el corte de pelo, la voz, el modo de hablar y los modales. La identidad de género, les dije, no se diagnostica y es un sentimiento personal de pertenencia de cada una de las personas y de todas las personas de este mundo. Entonces vamos a hacer una primera clasificación como para ubicarnos. Podemos hablar de personas cisgénero, transgénero y de género diverso, no binarias o genderqueer. Cuando hablamos de una persona cisgénero, estamos diciendo que esta persona tiene un sexo asignado al momento del nacimiento que coincide con su identidad de género, con esta vivencia interna, y que una persona cisgénero va a tener diferentes orientaciones sexuales.
Una persona transgénero, acá no hay coincidencia entre ese sexo asignado al momento del nacimiento y la identidad de género. Nació mujer porque tiene genitales femeninos, pero se autopercibe varón, entonces es un varón transgénero. Si nació con una biología masculina y se autopercibe como mujer, estamos hablando de una mujer transgénero. También la población transgénero tiene diversas orientaciones sexuales. Y cuando hablamos de género diverso, nos estamos refiriendo que una persona puede manifestar que siente que tiene un género distinto de lo masculino y lo femenino, o que tiene más de un género, tiene ambos, el femenino y el masculino, o que directamente no tiene ningún género y son las personas que se autodenominan como agénero. Entonces, hoy les voy a hablar un poquitito de los dos extremos, si ustedes quieren, de lo que es un varón, los controles que tiene que hacer un varón transgénero y una mujer transgénero. El artículo 11 es el último en ser reglamentado, se reglamentó 3 años después de la sanción de la ley y es el que tiene todas las competencias médicas por los cuales hay acceso a la salud integral de las personas, a los tratamientos quirúrgicos, a los tratamientos hormonales, para poder modificar el cuerpo de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de cada persona individualmente. Solamente se firma un consentimiento informado y a partir de ahí accede a los diferentes tratamientos. Y en el año 2015 estas prestaciones se incorporaron al plan médico obligatorio, donde el sistema de salud público, privado, obras sociales y prepagas debe dar respuesta a las necesidades de cada persona. La consulta médica, cuando vamos a tratar diversidad o transgénero en particular, siempre les digo lo mismo, que sea un espacio realmente de diálogo, no tenemos que estar apurados para atender, debemos respetar a la persona, generar empatía con esa persona. Una muy buena manera de empezar es preguntarle cómo querés que te nombre. Y por ejemplo, cuando yo siempre tengo una secretaria o alguien que me está ayudando, la enfermera o el enfermero, yo siempre les digo, llama por apellido. De esta manera no te vas a equivocar, no vas a meter la pata y nadie va a salir herido y nadie se va a enojar por otro lado, ¿sí? Así que eso es una buena manera de comenzar la consulta. Como ginecóloga les tengo que contar que vamos a seguir teniendo esa mujer cisgénero con sus diferentes orientaciones sexuales en la atención, pero van a empezar a tener en sus salas de espera mujeres transgéneros readecuadas quirúrgicamente y tienen que saber cómo responder ante esta situación. Y los varones transgénero también los van a tener o ya los tienen en sus salas de espera. La población transgénero ha generado cambios de paradigma en la atención médica. Ya no estamos hablando de que podemos dar un tratamiento de reemplazo hormonal hasta 5 años, como le decíamos a la mujer posmenopáusica. Hoy estamos hablando que estamos dando tratamientos a muy largo plazo, los tratamientos hormonales. Yo inicié el consultorio de hormonización en el equipo del Hospital Gutiérrez de La Plata en el año 2003. Ahí hacía consejería en lo que era hormonización. A partir de la ley empezamos directamente ya con los tratamientos hormonales. Tengo pacientes de 15, 16 años y yo aspiro que mis pacientes tengan una expectativa de vida, no a los 35 años como muchas veces cuando uno lee están publicados, sino que realmente se mueran de viejitos piolas, como les digo yo. Y para eso necesitamos darle una intervención desde la medicina de calidad. Y para eso tenemos que saber cómo hacer los tratamientos. Y van a ser personas que van a estar 30, 40, 50 años tal vez hormonizándose. Y hay muchos interrogantes y hay pocas respuestas certeras a tantos años de hormonización. También puede consultar por una educación, porque ya tuvieron su cirugía de readecuación, están estrenando genitales y tienen que saber desde el ABC, de cómo higienizarlos, de cómo tratarlos, de cómo controlarlos, y debemos dar nosotros, como médicos, ese tipo de respuestas. La readecuación de su mapa erótico, muchos empiezan a vivir su sexualidad a partir de la cirugía de reasignación, porque anteriormente la sexualidad era un área que la tenían bloqueada. Por supuesto, el screening ligado al HPV, que es lo que hoy nos junta aquí. La planificación familiar, entender que hay pacientes que necesitamos darle métodos anticonceptivos porque están, por ejemplo, realizando un tratamiento con testosterona, y la preservación de la fertilidad, son todos temas, y esto es nuevo, el embarazo transgénero, son todos temas nuevos, y esto es gracias a la Ley de Identidad de Género. Mujer trans, biología masculina, se autopercibe como mujer, de ahí la denominación. Los controles, no voy a hablar, esto me da vergüenza ahora lo que acabo de poner por el doctor Morena Greco, disculpe doctor, pero esto nosotros con la doctora Lucía Ortiz lo hemos empezado a hacer en el Hospital Gutiérrez de La Plata.
Hacemos la citología anal, la anoscopia de alta resolución, lo que nos permite, por supuesto, como dijo el doctor, es ver esas lesiones de alto y de bajo grado y poder tratarlas. A lo que dijo todo el doctor Moreno Greco, yo le voy a agregar, doctor, las mujeres transgénero que mantienen relaciones sexuales anales también es un grupo de riesgo para la patología anal y fundamentalmente es lo que nosotros hacemos desde el consultorio. Una citología en una mujer transgénero que tiene su vagina que fue realizada con piel de pene o con injertos. ¿Es necesario realizarle un Papa Nicolau? No, no es necesario realizar un Papa Nicolau porque es un epitelio queratóxico. Pero sí lo que debemos hacer es una especuloscopía periódica y también una vulvoscopía. El examen genital por lo menos una vez al año o dependiendo obviamente el motivo de consulta de la paciente, debemos hacerlos. Estas son algunas de las imágenes que yo les traje de mi equipo de cirugía que ha hecho estas neovulvas en este caso. Puede haber condilomas, puede haber lesiones de todo tipo, de las mismas que conocemos en las vulvas de las mujeres cis. Y fíjense cómo podemos hacer una genitoscopía, colocar el espéculo, ver lesiones, tratarlas, hacer cultivos, biopsias, poder evaluar un sangrado, poder evaluar una infección. Inclusive fíjense que hay una imagen, la tercera, que parece un cuello de útero y si a eso le sumamos que era una mujer transgénero de casi 60 años, la ginecóloga que la vio pensó que era un cuello y le informó como una zona de transformación concluida y con atrofia. Y realmente eso fue, cuando uno no llega el espéculo hasta el fondo, la cicatriz puede dar como si fuese simular un cuello de útero. Varón transgénero. La biología es femenina y se autopercibe como varón. Y acá sí, obviamente que vamos a hacer todo el screening que conocemos de HPV, pero me parece que lo más importante y darles mi punto de vista de 20 años de tratar con la población transgénero son las barreras en las cuales el varón transgénero o de género diverso se enfrenta. Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, más allá de la discriminación que puedan tener por el resto de la sociedad, los primeros que discriminamos somos los agentes de salud. Porque le han dicho a mis pacientes que por ser un varón trans no necesita hacerse un Papa Nicolau, que porque su pareja es una mujer cis y no hay penetración, no necesita de hacerse un Papa Nicolau. Barbaridades. Entonces, primero tenemos que dejar de discriminar, entender que tienen cuello de útero, que tienen útero y que debemos hacer el screening. También tenemos que aprender cómo hacerlo. La asignación de turnos muchas veces es una problemática porque se sienten discriminados en una sala de espera pintada de rosa con cuadritos con información únicamente dirigida hacia las mujeres. También se sienten discriminados y huyen, no quieren hacerse el control. Entonces el material didáctico dirigido a la población transgénero específicamente es importante. Aumentar la accesibilidad brindando espacios muchas veces dirigidos únicamente a la población transgénero de género diverso también ayuda a que tengan una adherencia a hacerse el Papa Nicolau o el resto de los estudios. Y siempre que vamos a hacer un PAP, explicarles por qué hacerlo, de qué manera lo vamos a hacer, evaluar qué grado de tratamiento con testosterona llevan, si es necesario hacer un tratamiento previo con óvulos de estrógeno para mejorar el trofismo de ese cuello de útero y de la toma del PAP. Las guías recomiendan, tanto las nacionales como las internacionales, que el screening para cáncer de cuello de útero en población transgénero y de género diverso es igual que las que sabemos utilizar para las mujeres, para las personas cisgénero. Sí tenemos que tener en cuenta que si no hubo penetración en ese varón transgénero nunca en su vida, para lograr en algún punto la adherencia podemos indicarle primero tomarle con un hisopo a ciegas y de acuerdo a cómo venga ese resultado evaluar si es necesario colocar un espéculo y hacer la colposcopía. Cuando los varones transgéneros han accedido a la cirugía de reasignación o de readecuación genital y tienen su histerectomía total, las guías también recomiendan no seguir continuando con la realización de las citologías. Pero en aquellas personas que han tenido antecedentes de un CIN3 o de un cáncer de cuello de útero, sí se debe tomar una citología de ese manguito vaginal. Tenemos la citología, que la vamos a hacer, la citología convencional, en menores de 30 años, en forma anual. Si pudimos colocar un espéculo, mucho mejor. Tomamos la muestra de exo y de endocervix, si no, como ya les dije, con un hisopo.
Evaluar la atrofia es muy importante. Aquellos que llevan menos de 2 años o hasta 2 años de tratamiento con la testosterona, es de muy buena práctica indicarles por lo menos que coloquen durante 15 noches óvulos de estrógeno para poder mejorar ese estrofismo, explicarles que ese estrógeno no va a pasar al torrente sanguíneo, que no va a tener competencia con la testosterona, porque muchas veces se niegan de esa manera. Y después nos va a facilitar a nosotros colocar el espéculo al paciente, que no tenga ese disconfort de que muchas veces es traumático y les duele la colocación del espéculo. Y al patólogo nos va a agradecer porque vamos a mandar una muestra que realmente tenga calidad en cuanto al número y a la calidad de células que va a analizar el patólogo. Y el test de BPH es como un bálsamo en este momento para los mayores de 30 años porque pueden contar con la autotoma. Entonces ya no es necesario que vayan al ginecólogo y que le ponga el espéculo. Para ello es todo un gran rollo, se podría decir, ¿sí? Entonces la autotoma facilita muchísimo al momento de hacer el screening para cáncer de cuello de útero. Les cuento algunas cositas de cómo nosotros venimos trabajando. En el área de diversidad, en este caso evaluamos 174 varones transgénero, en los cuales, fíjense que en verde están los que accedieron a hacerse la toma del Papá Nicolau y en rojo los que se negaron a hacerla. Pero, cuando a partir de, marqué la pandemia porque fue realmente como un quiebre para muchos de nosotros, y cuando empezamos a evaluar en esos que se habían negado a hacerse el Papá Nicolau, vimos que antes del 2020 el 53% se había negado, era un número muy alto que se había negado a hacerse la citología. Y a partir del 2020 hasta la fecha, el 85% de los que le hemos propuesto hacerse un Papá Nicolau lo han hecho. Y eso creo que tiene que ver en una autocrítica buena que podemos hacer hoy hacia nosotros, porque nos hemos dedicado tiempo para poder hablar, para poder explicar, para poder brindarles información y ayudarlos muchísimo en la toma de decisión y muchas veces tener paciencia. Hoy vienen a hacerse el PAP y después resulta que estaban nerviosos y que decían que no. Bueno, darles una nueva oportunidad que en la próxima consulta lo puedan hacer. Por supuesto que la vacuna contra el HPV sirve muchísimo. Aumentar la accesibilidad, como yo les dije, dando espacios, brindando espacios especiales para ellos, permitiendo o indicando ese tratamiento previo con el estrógeno, con el estriol, previo a la toma de Papá Nicolau. De esta manera aumentamos muchísimo la cobertura, disminuimos el disconfort que sienten nuestros pacientes y la autotoma con el test de BPH realmente nos ayuda muchísimo al momento de tenerlos controlados. Somos nosotros los que podemos hacer que para esta población en particular el sistema de salud continúe siendo expulsivo o que realmente y de a poco vaya transformándose en un sistema de salud inclusivo, pero inclusivo de verdad. Nos plantea la Ley de Identidad de Género nuevos desafíos a todos los equipos de salud. Día a día nos está planteando nuevos desafíos. Deberíamos atender siempre desde una perspectiva inclusiva e integral. Y empezar a conocer lo que es la identidad de género y respetarla, me parece que es lo más importante y es un muy buen comienzo. Les agradezco por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. Excelente exposición.